a dar continuidad a lo que es la semana de educación, pero de educación cristiana. En esta oportunidad vamos a hacer una retroalimentación de lo que es la educación cristiana. El tema se titula Edificando el carácter mediante la educación cristiana. Fue escrito por el pastor Manuel Caro. He tenido oportunidad de compartir con él personalmente. La maestría me dio como 3 asignaturas y, y es un profesor dinámico, proactivo. Así que en esta oportunidad vamos a presentar el tema que tiene que ver con la edificación del carácter de nuestros hijos a través de la educación cristiana. Y como estamos en misión Nehemías, utilizaron también la parte de Nehemías. En el capítulo 6, versículo 3 de Nehemías, dice, y enviaré mensaje diciendo, yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Si usted se busca el capítulo 6 del libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que habían 3 personas que estaban maquinando para que el pueblo de Dios no edificara. En el versículo 1 dice, cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna. Aquí es Nehemías que está diciendo que aquellas personas, los enemigos del pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba con las murallas, con su brecha, brecha quiere decir que la muralla tenía un lugar roto por donde la persona podía cruzar. Así que cuando estaban las brechas, los enemigos del pueblo de Israel entraban y saqueaban al pueblo. Sin embargo, ahora ellos se dan cuenta que ya Nehemías había tapado las brechas. Solamente quedaban las puertas por donde mayormente se entraba, que era lo normal. Sin embargo, estas personas utilizaron una estrategia de invitar a Nehemías a un lugar de ellos a compartir. ¿Estaba mal? No. Sin embargo, Nehemías le responde que él no puede ir porque no puede descuidar la obra que está haciendo. Y ese es el mensaje de esta noche. Edificar el carácter de nuestros hijos. Por ejemplo, Nehemías trataba de reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados y que sus puertas quemadas. Nehemías lloró, ayunó, oró día y noche. Y una parte interesante, su plan era dual. O sea, el plan que Nehemías tenía era tapar las brechas, arreglar la muralla, pero también unificar al pueblo de Dios. Voy a leer algunos párrafos
algunos párrafos y lo vamos a analizar. Por ejemplo, al igual que Nehemías, los padres deben tener un objetivo cristiano especial. Los padres debemos de tener un objetivo como especial. Por ejemplo, él desarrolló, edificó el carácter de sus hijos por medio del hogar, la escuela, la iglesia. Y aquí está planteando que el carácter de nuestros hijos se va a desarrollar en tres lugares específicos. Está el hogar, que es el principal, está la escuela y está la iglesia. La iglesia nos forma espiritualmente, pero en el hogar se forman los valores y los principios. Y en la escuela, por igual. Lo único que en la escuela se ponen en práctica. Y la idea de esta noche es ver que Dios usa a su pueblo para predicar el mensaje. No hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación del carácter. Te dirá, pero el evangelio es un privilegio. Sí, es cierto. Pero el usted formar a su hijo, a su niño, a su niña, formar el carácter, poner los principios y los valores cristianos, eso es un privilegio. Y mucho desperdiciamos eso. Los hijos no solo deben de ser educados, sino también formados. ¿Y quién puede predecir el futuro de un niño o de un joven? Es difícil porque nosotros como padres mayormente entendemos que nuestros hijos van a ser igual que nosotros y eso no es predecible. En los genes, nuestros hijos llevan nuestros genes, sin embargo no van a ser idénticos que nosotros. Por eso nosotros debemos de formarlo. Sigue diciendo, ejercer el mayor cuidado sobre la formación de nuestros hijos. Un niño debidamente disciplinado en los principios de la verdad, que tiene el amor de Dios y el temor de Dios entretejido en su carácter, poseerá un poder para el bien en el mundo que no puede estimarse. O sea, cuando nosotros espiritualmente le decimos o formamos a nuestros hijos, ese carácter, eso le va a servir como una muralla cuando vengan los momentos difíciles que siempre van a llegar. Mi mamá le decía a mi esposa, cuando Peter estaba chiquito, le decía, mi hija, tú lo ves así, aprovéchalo, porque ese ahora tú lo cargas en los brazos, ¿verdad que sí? Y vienen los problemas. Después vienen la adolescencia, viene otro problema. Viene y se casa y todavía tú lo vas a cargar aquí en la mente. Oiga, porque mi esposa se preocupaba mucho. Ella le decía a mi hija, ahora lo cargue en los brazos y después lo cargaré en la mente. Y no es mentira. A veces cuando dan las 7:30 y no sabemos nada de Peter, comienza a llamar. ¿Qué está por la universidad? Que si pasó algo. Si Peter sale a practicar voleibol ahí al 10, que si se fue en motor, qué cuidado,
¿Qué hay que llamarlo? O sea, es una preocupación. Siempre las madres tienden a hacer eso. En este mundo cambiante de disminución de los valores familiares, de laxismo moral o incremento alarmante de padres solteros, la conducción espiritual de nuestros hijos se encuentra realmente en peligro. Es crucial, por lo tanto, que los padres consagren su tiempo y energía a edificar el fundamento del carácter de sus hijos. Es una situación crítica, porque el carácter espiritual del hijo será moldeado de toda manera. Será moldeado por sus padres cristianos o lo será por el mundo. El desarrollo del carácter no puede dejarse en mano o, mejor dicho, al azar. Y voy a puntualizar algunas partes que dice aquí. Para nadie es un secreto que los valores han disminuido y los antivalores han aumentado en esta sociedad. Ya usted puede ver fácilmente en la calle que un niño le falte respeto a un adulto. O ir un poquito más lejos, que se faje o le diga palabra obscena a sus padres. Entonces, viendo nosotros el panorama que hay, es de nosotros empoderarnos, de buscar la forma de cómo nosotros educar a nuestros hijos, aún en el ambiente donde estamos viviendo. Ese es el panorama que se está mostrando. Sin embargo, Dios nos está llamando aún ahí a nosotros criar a nuestros hijos en el ámbito espiritual. ¿Y qué decir, hermano, que en esta noche habemos un grupo que ya no tenemos niños chiquitos, sino que tenemos ya niños en la adolescencia, niños, adultos, niños, oiga, como yo digo, niños, porque es el concepto que los padres tienen de sus hijos, niños casados. ¿Eh? Sin embargo, si ya nosotros hemos andado un buen tramo de la vida de nuestros hijos y no hemos podido llevarlo por el camino correcto, solamente nos queda una sola opción: orar para que Dios lo cuide y lo selle para la vida eterna. Los padres cristianos necesitan saber objetivo específico por su labor paternal. Trate de formarse una visión de sus hijos como Dios lo ve, en su plena madurez. La instrucción paternal debe de ser dirigida, sincera, diligente y sincera. Estos mandatos de Jehová vuestro Dios que hoy te doy, que enseña a tus hijos. Esto requiere el máximo aprovechamiento de la oportunidad y actividades en las que se interese al hijo, para para enseñarle los valores, creencias y principios importantes, tales como el amor, el respeto, la honestidad y la bondad. Sin embargo, hermano, está diciendo aquí que nosotros debemos tener un objetivo como claro, un objetivo como definido. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Llevar nuestros hijos ¿dónde? Al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirlo para que aprendan a amar a Dios, a temer a Dios, a respetar a los demás. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Y el mismo Señor dijo, enseñarle a tus hijos. Si nosotros buscamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 5, nos vamos a ver que Dios
le dice a los padres, a los hijos que usted tienen que enseñarle en la mañana, en la tarde y al anochecer. ¿Eh? Pero dice también que debemos de repetirle. Y déjeme decirle que la Biblia es el primer libro, el libro más antiguo, que habla acerca del aprendizaje. En el libro de Deuteronomio nos está diciendo que en la repetición está el aprendizaje. Porque él dice que debemos de repetir. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería que se le repitiera a los hijos? Los 10 mandamientos, cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto y cómo le dio en posesión a Canaán. ¿Por qué? Porque esta historia muestra de que es un Dios poderoso. Entonces había que repetirlo. Por eso es que el mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Aún ahí Dios le está diciendo al pueblo de Dios que acordarte, recuerda, pero eso viene por la repetición. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a que le enseñemos. ¿Qué le vamos a enseñar? Mire, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos los mandamientos de Dios, la ley de Dios es que amor. Y dijimos ahorita que debemos de enseñarle que el amor. En los primeros 4 mandamientos aprendemos a respetar a quién, a Dios. Y en los otros 6 a nuestro prójimo. Fíjese, amor y respeto se pueden enseñar con los 10 mandamientos. Y nuestros hijos deben de saberlo. Y debemos de aprender de esta parte. Los padres también necesitan continuar y perseverantemente enseñar a sus hijos. ¿Por qué está diciendo esto? Si la sociedad está tan difícil, donde ya los valores no se ven y los principios se rompen, quiere decir que nuestros hijos están en un ambiente que no está a su favor. Y que nosotros entonces debemos de ¿qué? De tratar de repetir. Por ejemplo, allá en la escuela hay padres que me dicen, haga lo que usted quiera. Ya yo no lo aguanto. Yo no puedo con ese hombre, muchachito de 12 años. Yo no puedo con ese hombre. ¿Qué está haciendo ese padre? Está tirando la toalla. Ustedes saben mi historia con Perla. Perla se me ha plantado que no va y no va. Y yo no dejo de buscarla, ni dejo de decirle, ni de insistirle, tiene que ir a la iglesia. El día que sea mayor de edad y se mude de mi casa, ya ahí, porque también le he dicho, ok, yo puedo respetar tus ideas, tu criterio, porque tú eres una persona. Sin embargo, mientras usted viva en mi casa, usted se ajusta. No, que yo soy mayor de edad. Si vive en mi techo, usted se ajusta. Y déjeme decirle que el enemigo no ha tirado fuego y fuego. Y nosotros todavía seguimos perseverando. Porque déjeme decirle, el secreto está en esto, no en cansarnos, sino que en perseverar, en educar a nuestros hijos. Y llega una etapa en que los niños dicen, ya no quiero, sencillamente, que es la adolescencia. Ya no quiero.
Y entonces ven a uno como el enemigo y entonces siempre quieren hacer lo contrario. Y ahí entonces es que esta lectura que estamos leyendo ahora dice que nosotros debemos de perseverar en enseñar a nuestros hijos y hablar de ellos en estado de tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levante. La formación de hábitos y el adiestramiento del carácter no se obtienen a través de esfuerzos aislados, sino a través de una regular y constante repetición. Si el jugar en el jardín con ellos o el leer una historia junto provee a los padres el momento impresionable para guiarlo y enseñarle. Hágalo siempre sin reserva. ¿Qué está diciendo esto acá, hermano? Que debemos de aprovechar el momento con los niños. A veces uno llega cansado del trabajo o terminó los afanes de la casa, pero aún así, si usted puede aprovechar la oportunidad de un juego o una conversación o una historia con su hijo, que usted le pueda sacar provecho. Cuando digo provecho es que usted pueda tratar de educarlo en principios y valores. Eso se llama tiempo de calidad con la familia. Y muchas veces nos estamos perdiendo con relación a él. Hay una parte que yo le puedo decir que nos puede motivar, que es Filipense. Todo lo puedo en Cristo. Es difícil cuando llega la edad de la adolescencia, pero no es imposible. Hay que comenzar desde pequeño. Padres o tutores local, colocad a vuestros hijos en la escuela donde la influencia sea similar a la que se ejerce en una escuela de hogar recta, rectamente manejada. Escuela donde los maestros llevan a los niños hacia adelante paso a paso y en las cuales la atmósfera espiritual sea un saber de vida para vida. Ya en esta parte, el pastor Manuel Caro está recomendando a los padres que inscriban sus niños en la escuela que le pueden influenciar para bien. Se está hablando de los colegios adventistas. Aquí hay una situación y es la siguiente. Ahorita hablamos que la educación debe de ser en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Los colegios adventistas tienen la filosofía adventista, cristiana. Y la idea es que se forme un triángulo con la misma filosofía, con la misma enseñanza. Muchas veces el triángulo se rompe y nosotros como padres corremos un riesgo. Digo que cogemos un riesgo porque yo, por ejemplo, he visto casos de niños adventistas que estudian en el colegio adventista y no salen tan buenos. ¿En qué sentido? Quizá no se hizo el trabajo en el hogar, quizá no se hizo el trabajo en la iglesia o quizá no se hizo el trabajo en la escuela. He visto otro que por asunto de situación manda a su colegio a una escuela secular y esos niños permanecen en la iglesia. Eso ha pasado.
Sin embargo, la recomendación es que los niños estén ¿dónde? En el colegio adventista. Esa es la recomendación porque esa es la filosofía que va de la iglesia al hogar, entonces a la escuela. Sin embargo, por ejemplo, yo soy un ejemplo que estudié la primaria y la secundaria en escuela pública. Entré a la iglesia a los 16 años y tengo alrededor de 35 años en la iglesia. Pero mi formación universitaria fue en la Universidad Adventista. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, hermano? Que nosotros debemos de saber elegir y debemos de orar para que Dios nos pueda dar la fuerza, el valor y la sabiduría para criar a nuestros hijos. Primero, criarlo en el hogar, porque si en el hogar se le enseñan los principios, la creencia cristiana, nuestros muchachos pueden ser como Daniel, que aún en la parte más corrupta de Babilonia, Daniel no se contaminó. Es un ejemplo bíblico, pero uno de 100. Porque de esos jóvenes que fueron con Daniel, fueron muchos de los que se inclinaron delante de los dioses babilónicos. Por eso le dije ahorita, cogemos un riesgo. Tomamos que un riesgo. Porque no vamos a tampoco a tapar el sol con un dedo. Si yo preguntara aquí, quizá usted me respondería, es que no tengo la fuerza económica para mandarlo. Porque la educación cristiana adventista cuesta. Y hay que hacer sacrificio para poderlo mandar. Por ejemplo, Peter estudió casi todos sus años. El último año, por asunto de la pandemia, fue que no estudió en el colegio adventista. Después desde que nació, como los 3 años, comenzó a estudiar en el colegio adventista, 3, 4 años. Hasta que llegó a quinto, se entró la pandemia y el sexto lo hizo virtual en una escuela pública. Entonces, yo traté siempre de qué? De llevarlo. Sin embargo, Dios nos está llamando a que nosotros podamos sincronizar la educación del hogar con la iglesia y con la escuela. Los muchachos en la escuela duran mínimo 4 horas. Las que son jornadas extendidas duran 8 horas. Y si usted se fija, si hacemos un estudio, los muchachos cuando se levantan duran fácilmente 1 a 2 horas en la casa. Si se levantan a las 6, que es difícil, fácilmente se levantan a las 7, pero vamos a decir que se levanten a las 6, 2 horas en la casa. En la escuela, 8 horas. Llegan a las 4. Pero si ese muchacho de las 4 a las 10 son 6 horas, debe de acotarse, debe. Ahí hay 8 horas en la casa, 8 horas en la escuela y debe de dormir 8 horas.
Pero de esas 8 horas en la casa, viene 1 hora a la iglesia. Indica que el tiempo que dura en la escuela es competitivo con el tiempo que dura en la casa y que dura en la iglesia. Por esa razón, la escuela es importante. La escuela es importante de dónde estudian. Por ejemplo, el sobrino mío, Misael, lo inscribieron en un colegio Calazán, son colegio católico. Y él, siendo adventista, le decía que se presinaba. Él, siendo adventista, decía, eso no es nada. Ya, yo no creo en eso. Pero para que me dejen quieto, yo me presino y ya. Pero cuando nosotros dejamos que nuestros hijos estudien, por ejemplo, en colegios religiosos, esa religión se va filtrando. Si están en escuela pública, entonces de quien aparezca. Porque ahí pueden aparecer religiosos con buenas intenciones y aparecen hijos del enemigo con malas intenciones. Los compañeritos aparecen tanto en las escuelas públicas como en los colegios, que pueden ser a favor o en contra. Entonces, ahí es que vale la educación cristiana, la que se da en el hogar, ahí es que vale, porque esa es la que le da las herramientas para no caer del otro lado. Así que, mis queridos hermanos, en esta noche, Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables de formar el carácter de nuestros hijos y que es un privilegio para los padres formar el carácter de sus hijos. No podemos permitir que otros formen a nuestros hijos. La calle, y déjeme decirle, hermano, hasta la tecnología. No podemos permitir que formen nuestros hijos. Dios nos llama a asumir el compromiso y la responsabilidad de orientar, guiar, educar y formar a nuestros hijos. Que Dios nos pueda bendecir.